Bienvenidos nuevamente. Qué bueno es estar juntos compartiendo la palabra de Dios y hablando de la fidelidad de Dios. ¿Por qué Dios es fiel? Fiel es Dios porque cumple todas sus promesas. Así dice 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Aquí Pablo enlaza y une la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas con su propia fidelidad de cumplir sus promesas, porque los corintios pensaban que Pablo no cumpliría su promesa de ir a visitarlos. Pensaban que el sí de Pablo era no. Tal vez dijeron, él dijo que vendría, pero en realidad no vendrá. Entonces le escribe diciendo, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Así como Dios hace una promesa y la cumple, también nosotros cumpliremos con nuestra promesa. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios son en Él sí. Y no existe un no en esas promesas. Lo que Dios promete siempre lo cumple. Y si de Dios es el sí y amén, ¿qué quiso decir con que sus promesas son sí y amén? Amén es una transliteración del hebreo al griego y luego al español. Transliteración significa que es una palabra que está en un idioma, se pasa a otro idioma exactamente de la misma forma. Se dice amén en hebreo, amén en griego y amén en castellano. Esta palabra se usa para expresar asentimiento a un mandamiento o a una ley. Dios da un mandamiento y uno dice amén, amén, sí. Y someterse a un castigo si lo quebranta. Es decir, amén decimos. También se utiliza para sentir lo que otra persona estaba pidiendo en oración o estaba agradeciendo a Dios. Alguien dice, Señor, gracias por este hermoso día, y otro dice, amén. Es decir, está afirmando. Además, la palabra amén se tradujo por desierto, desierto, o de verdad en verdad. Les digo, como Jesús dijo, amén, amén, en griego, amén, amén, lego soy. Es decir, amén, amén, de cierto os digo. Por último, la palabra amén significa así sea, y de parte de Dios, así será. Cuando Pablo dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él amén, indicó la fidelidad de Dios en cumplirlas, porque son promesas en Dios. Y el amén es también en Dios, como Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Alguien contó las promesas en toda la Biblia y encontró que hay 3.573 promesas de Dios. ¡Wow! Tantas. Otro dice que son más. Dice que son 7.000 promesas. Pero, queridos hermanos, para nosotros es suficiente saber que Dios cumplirá su promesa de responder a nuestras oraciones, la promesa del perdón de nuestros pecados, la promesa que si creemos seremos salvos, o la promesa que estará siempre con nosotros, ya nos llena de alegría, porque sabemos que Dios será fiel en cumplirlas. Dios será fiel en cumplir todas sus promesas en tu vida, porque esas promesas son hechas en Dios
en el Dios fiel. No es en otra persona, no es en una circunstancia, en otra realidad, es en Dios. Por eso tienen tanto poder las promesas de Dios y tanto poder la fidelidad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te unja en este día y puedas poner toda tu confianza en Él, en Dios, porque Dios es fiel. Amén.